el hombre, su creación, su derrota y su victoria. Todo esto tiene relación con la dispensación de la inocencia que estuvimos estudiando ya la semana pasada. Dígame, hermano, ¿qué pasó? ¿Otra vez? ¿Ah? El hombre y su creación. El hombre es, luego 2 puntos, Ujú. luego su creación, un guión, su derrota y su victoria. Cita que es Génesis, capítulo 1, verso 27. Sí. Y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. Varón y hembra los creo. Amén. Entonces es Génesis 1, 27. Entonces vimos que estamos estudiando sobre la dispensación de la... ¿Qué dijimos? Inocencia. La inocencia. Y entonces aquí vamos a ver el hombre, su creación, su derrota y su victoria. Entonces vimos aquí en la cita bíblica Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre ¿es qué? Estamos, sí, estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, y ya estuvimos estudiando un poco sobre la semana pasada sobre qué quiere decir eso de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre, su creación, su derrota y su victoria. Y luego ya vimos Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces estuvimos hablando de qué viene siendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por ejemplo, Dios crea cosas, nosotros podemos crear cosas también. Nosotros podemos... creemos en Dios, somos espirituales también. Los animalitos no son espirituales. Y así vamos a ir viendo eso con calma en el estudio. Entonces el hombre fue creado por Dios en estado de inocencia, a la imagen divina. Y Dios lo colocó sobre la tierra en perfectas condiciones. Eso fue cuando creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Génesis 1:27, hermano. Entonces Dios lo colocó sobre la tierra en perfectas condiciones. Le dio gran poder y autoridad y tenía comunión con él. Entonces vemos ahí, como estuvimos viendo la semana pasada, que Adán tenía comunión con Dios directamente. Entonces podía conversar con él, pues, ¿verdad? Toda la historia de la humanidad se basa en la relación del hombre con su creador. Esta está bien interesante. Toda la historia de la humanidad, está generalizando con todas las personas, se basa en la relación del hombre con su creador. Dios desea que el hombre le ame y obedezca y que sea lleno del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Pero sí, igual no lo forza. Amén. ¿Verdad? Dice que sea lleno del Espíritu Santo. Dice, por el contrario, Satanás, o sea, es el adversario, ¿verdad? Que es el autor del pecado y logró la derrota del hombre por el pecado y quiere que el hombre le siga. ¿Cómo logró la derrota del hombre por el pecado? Recuerden que la serpiente engañó a Eva por medio de mentiras, entabló una conversación y le hizo la logró, ahora sí como dicen por ahí, la engatusó y le terminó Comiéndose la manzana. desobedeciendo. Bueno, no era una manzana, pero la gente es un fruto prohibido. Entonces, dice la derrota del hombre por el pecado. Quiere que el hombre le siga, le adore, que no tenga nada que ver con Dios, con su Hijo, o sea, su Hijo Jesucristo, ni con el Espíritu Santo. Es de suma importancia que el hombre conozca la verdad bíblica respecto a su propia creación, su relación con Dios y el carácter del diablo. O sea, cuando no tenemos un estudio sobre o no hemos sido discipulados sobre lo que es la palabra de Dios, tenemos muchos mitos sobre lo que es el diablo o lo que es Satanás, y como decía la semana pasada, incluso a veces hasta llegamos a creer eso de que de repente el diablo se puede aparecer, materializar y hablarnos, y muchas historias se cuentan, ¿verdad? Entonces es importante que realmente conozcamos quién es este personaje, porque es necesario conocerlo y saber cómo trabaja, cómo él funciona
en la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo. Y si nosotros conocemos, si podemos conocer su carácter, va a ser más fácil identificar cuando haya un ataque de parte del chamuco, del enemigo. A ver. Amén. Dice, el hombre está representado en el diagrama al final del libro en la dispensación de la inocencia por el símbolo de un triángulo equilátero, o sea, un triángulo invertido. ¿Ok? Dice, su naturaleza original difiere de mucho de los animales. Aún después de su ruina, todavía existe un gran abismo entre la naturaleza del ser humano más degradado y la del animal más inteligente. O sea, entre el animal más inteligente, creo que tú el otro día me mandaste un meme de un delfín, ¿no? Sí. ¿O quién fue? El elefante, no. El delfín es uno de los animales más inteligentes, ¿no? Al menos sí es. Entonces, sin embargo, el delfín no tiene ese carácter que tenemos, o esa naturaleza que tenemos nosotros de buscar de Dios. Entonces es un gran abismo que hay entre el animal más inteligente y el hombre. Entonces dice, la bestia más lista no tiene rastro, naturaleza religiosa. Ok, vamos a ver la palabra religión. Es una palabra que significa religar y quiere decir que es como lo que nos liga al hombre con Dios. De ahí es que usan la palabra religión. Incluso algunos cristianos por ahí dicen, no, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Y pues en cierta forma sí es así. Pero sí es una palabra correcta usarla cuando se habla de lo referente a nuestra manera, a nuestra relación con Dios. Es la religión, es la manera como nosotros buscamos de Dios, como lo adoramos, ¿verdad? Pero incluso, como les digo, ahora esa palabra muchas veces la distorsionan y dicen, no, nosotros no somos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber entender realmente lo que significa esa palabra y darle el uso adecuado y no verlo como algo pernicioso. Religión, conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Dice aquí, luego vamos a ver sinónimo de religión. Creencia, dogma, fe, doctrina, credo, evangelio. Así es. Entonces no es malo que digamos que tenemos una religión, ¿verdad? Creencia, pues Dice, Jesús. virtud. Ya murió. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que eres en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, están en porque por ahí también habla de una palabra religión. La religión es una relación con Dios. No, dice aquí, religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o a los dioses con D pequeña. O sea, pues hay que especificar, porque está diciendo dioses, o sea, con Dios y los dioses, la religión. Amén. Y entonces ahí ya ve que dice que liga al hombre, ¿verdad? Entonces viene de ahí religión, es como es como viene de la palabra religar, o sea que te liga con Dios. Dígame, hermano. Dice, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos lo posible por no pecar, entonces estamos practicando una religión, ¿verdad? O una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, como les digo, pero se usa mucho también para evangelizar a otras personas, que decirle, no, tu religión, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Es como una estrategia que usa la gente para evangelizar, pero eso es realmente lo que esa palabra significa y realmente no es algo malo. ¿Sí me entiendes? Sí es. Ok, entonces la ciencia no ha descubierto nada ni tampoco ha hecho nada por construir un puente sobre este abismo divisor. Aquí se está hablando de que no hay nada que un animalito tenga una religión o practique una religión. Entonces, por esa razón también es una manera
como Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí, hasta sabemos pues que en lugares, ¿cómo se llama? Étnicos, así se dice, ¿no? Como en islas, en la selva, en lugares donde tal vez no ha llegado la civilización, se ha encontrado que esas personas, a pesar de estar ajenos a la civilización que conocemos nosotros, aún así terminan teniendo una creencia por un ser supremo, por Dios, por un ser espiritual, aunque ellos ¿cómo se dice? Usen otro vocabulario, otro lenguaje, otra manera de expresarlo, pero terminan adorando algo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, eso ya nace uno con eso. No es que mucha gente piensa, o hay personas que dicen eso, de que creemos en Dios porque nos lo inculcaron, pero pues eso es una mentira. Entonces, y la prueba es esa, pues, de que aun cuando se han encontrado civilizaciones que están apartadas de la civilización moderna, de todos modos se ha encontrado que todos terminan buscando a Dios o un Dios, etc. ¿Verdad? Sí. Entonces, la ciencia no ha descubierto nada ni tampoco ha hecho nada por construir un puente sobre este abismo divisor. El hombre fue creado maravillosamente con una naturaleza tripartita, o sea, de tres partes: Sí. espíritu, alma y cuerpo. Donde quiera que nazca, de cualquier raza o color que sea, hay una identidad universal en su estructura corporal, en la manera en que responde a condiciones semejantes de instrucción y de medio ambiente. El espíritu es la parte de la naturaleza que da al hombre la capacidad de conocer. Ahí eso es una parte de la función del espíritu del hombre. ¿Ok? O sea, Dios es también está formado de tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre está formado del ¿cómo dije? Cuerpo, Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Eso dijo usted que es tripartista, ¿verdad? Tripartita. Es tri. T-R-I. No, tripartista. Es cuerpo, alma y espíritu, ajá. Tripartita. Ok. O sea, de tres partes, pues. Sí, como Dios. Ajá. Como Dios, pues. Sí, así es. El Padre, el Hijo, el Entonces, Espíritu Santo. donde quiera que nace cualquier raza o color que sea, hay una identidad universal en la estructura corporal y en la manera en que responde a las condiciones semejantes de instrucción y de medio ambiente. El espíritu es la parte de su naturaleza que da al hombre la capacidad de conocer. Y entonces vamos a ver en qué cita nos basamos para decir eso, que viene siendo 1 Corintios 2:11. Y alguien ayúdeme a buscarlo y a leerlo. Primera de Corintios. 1 Corintios 2:11. Corintios 2:11. Ok. Vamos a empezar a buscarlo, a ver si. O sea, la idea aquí es de que lo que se enseña, se supone que nosotros estamos basando nuestras enseñanzas y nuestra creencia en lo que la Biblia dice. Entonces vamos a comprobar con la Biblia que lo que se está diciendo está correcto. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Esto está haciendo la comparación en que somos semejantes a Dios y que en el espíritu está la capacidad de conocer. ¿Verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice, por tener espíritu el hombre es capaz de conocer a Dios y gozar de la comunión y compañía con Él. Lleva una vida espiritual según el grado en que se llene del Espíritu de Dios. Sabe apreciar al pueblo de Dios y tiene deseos de reunirse con Él. Allí se siente en su propio ambiente. ¿Ok? Todo esto por el tener el Espíritu, nos da la capacidad de poder conocer y de buscar de Dios, depender de Dios, y nos gozamos sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte, y eso hace que también sentamos fe y esperanza y tengamos gozo cuando buscamos de Dios, cuando venimos a la iglesia. O sea, los que venimos a la iglesia venimos porque realmente nos nace
lo hacemos